Amigos, bienvenidos a un video más de su canal Huertas Magaña. Antes de empezar con el video, quisiera agradecer a todas esas personas que se están suscribiendo a nuestro canal, activando la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de uno de los principales usos que tiene la semilla o el hueso del mamey. Es utilizado principalmente en la industria de cosméticos o del cabello, ya que tiene grandes propiedades para el cuidado del mismo. En diferentes regiones, ya sea de México o de Centroamérica, existen recetas ancestrales en los que esta semilla es utilizado en componentes para hacer mezclas para el cuidado del cabello. Tenemos conocimiento que en el área de Oaxaca o Puebla se hacen unos preparados para aplicarle al cabello. En la zona de Santiago de Cuba, la semilla se utiliza para también el cuidado del cabello. También tenemos información de la parte de Guatemala, donde personas mayores nos han platicado que hace muchos años sus ancestros utilizaban este hueso o semilla para hacer mezclas con diferentes hierbas de la región. Lo que vamos a realizar el día de hoy es un procedimiento muy sencillo que consiste en la extracción de las semillas de la fruta, el lavado, el enjuague, el desinfectado, el secado de esas semillas. Posteriormente, después de unos días, lo que vamos a hacer es pasarla en este procesador de alimentos y aquí vamos a extraer una especie de jugo de la semilla del mamey. Ese jugo que nos va a extraer aquí en la máquina se la vamos a añadir a el shampoo que nosotros tenemos en las casas, sea de la marca que fuera o de cualquier tipo, no importa. Lo importante aquí es que nosotros le añadamos este producto que vamos a extraer para enriquecer ese shampoo de la casa con las propiedades de la semilla del mamey. Bien, pues vamos a proceder a hacer los cortes. Aquí podemos ver una fruta que ya está muy madura y vamos extrayendo las semillas. Es muy importante que las semillas vayan saliendo lo más limpias posible. Las mitades de fruta las vamos a guardar para que posteriormente les saquemos la pulpa y la guardemos en nuestro refrigerador. Como pueden ver, aquí hay una que tiene 2 semillas. Normalmente esta variedad M1 solamente trae una semilla. No es común que traiga 2 semillas como es en este caso, ya que también hay otras variedades que sí que traen más de una semilla. Hay variedades que por su naturaleza traen 3, 4 o hasta 5 semillas. Son semillas frescas, son semillas enteras, no están rotas, no tienen ningún daño físico. Son 20 semillas exactamente frescas a las cuales le vamos a extraer el jugo como les comenté, y en este momento vamos a proceder a lavarlas. Lo que vamos a hacer es enjuagar las semillas primeramente para irles quitando algún exceso que pueda tener las semillas, principalmente de pulpa, que normalmente cuando las extraemos les quedan trocitos de pulpa. Después de tenerlas ya enjuagadas, lo que se recomienda es remojarlas por un momento para que se vayan suavizando y vaya soltando un poquito más de alguna suciedad que le pueda haber quedado. Les recomendamos mucho que una vez ya remojadas las semillas, le pongamos unas gotitas de ese desinfectante que venden en los supermercados, que sirve para la desinfección de frutas y verduras, ya que esto nos va a ayudar a inhibir el crecimiento de hongos y bacterias. Es importante que se quede sumergida las semillas por alrededor de 5 o 10 minutos. Lo que vamos a hacer en este momento es extraerlas del agua para proceder al secado. Vamos a utilizar unas toallitas de papel para que se vaya escurriendo en la tarja y pues no tengamos excedentes de agua. Lo único que tenemos que hacer es irlas retirando y las vamos poniendo
sobre las toallas de papel. Bien amigos, después de haber dejado pasar el tiempo suficiente para que se escurra el exceso de agua en las semillas, lo que vamos a hacer ahora es ponerlas en una bandeja, preferentemente de metal, para que posteriormente las saquemos al sol a secarse. De igual manera la podemos poner en el horno, pero no queremos gastar energía, ni gas ni energía eléctrica, y la vamos a hacer como la hacían las personas antiguas, de ponerlo por días al sol a secar. Después de haber secado las semillas en el sol durante 4 o 5 días aproximadamente, vemos que ya están prácticamente listas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Las semillas se empiezan a abrir, se empiezan a rajar, y esto nos indica que las semillas ya están listas para que nosotros las podamos utilizar. Como podemos ver aquí en las imágenes, la parte del exterior de la semilla se va rompiendo, y la parte del interior, pues al ir perdiendo humedad, se va encogiendo y se va despegando de las paredes del interior, y esto pues hace que se vaya a ir soltando, a la vez que nos ayuda porque se deshidrata y pierde el exceso de agua que nosotros no necesitamos. Lo que vamos a hacer ahorita es terminar de romperlas de forma manual para que procedamos a extraerles la parte blanda que tienen al interior. Otra de las características que podemos observar en las semillas después de que ya pasó el tiempo suficiente para tenerlas en el sol es que van cambiando de color. Si se fijan, tienen un color un poco más claro, es un café un poco más claro, a diferencia de que del primer día que las sacamos, pues tenían una apariencia un poco más oscura. Como pueden ver, una vez que se rompa es fácil extraer la nuez. Y también otra cosa que debemos estar haciendo es observar que no haya presencia de hongos en el interior de la semilla, porque eso tampoco es bueno. Y pues de esta manera ya prácticamente tenemos dos partes. Esta, que como les dije, no se desperdicia, también se puede utilizar. En este momento no la vamos a utilizar nosotros. Déjenos aquí abajo en los comentarios si quieren que hagamos un video con esto, y nos vamos a enfocar a esta parte, que es la parte de la nuez, la parte blanda, donde realmente se encuentra el aceite. Si ustedes lo dejan secando más tiempo, pues les va a quedar un poquito como vemos esta. Como pueden ver, esta tiene un color un poco más oscuro, ya se encogieron un poco más las semillas, ya están incluso más rígidas, más duras. Bien amigos, pues ya después de tener todo listo, lo único que vamos a hacer es pasar las semillas en este extractor casero. Como pueden ver, en esta parte va a ir cayendo lo que es el juguito, y en esta parte de aquí es donde va a ir cayendo el bagazo. Que ya estaban muy secas, que les mostré también, y como pueden observar, aquí en esta es donde se puede apreciar muy bien el aceite del hueso de mamey. Este es el aceite puro, es el aceite 100% natural.
Como pueden ver, muy fácil de extraer, solamente que tiene que ser extraído en el punto exacto de deshidratación de la semilla. Bien, miren, esta es la parte que va sobrando del bagazo. Como pueden ver, es como un polvo que también puede ser utilizado esto en las macetas, revolviéndola con tierra como materia orgánica. Bien amigos, pues ya después de tener nuestro jugo de la extracción de las semillas, ahora lo que vamos a hacer es proceder a revolverlo con el shampoo que nosotros utilizamos habitualmente, porque lo único que vamos a hacer es enriquecer ese shampoo con esta mezcla del aceite. Como pudieron observar, aquí ya está contenido el aceite de manera muy cuidadosa, que no se nos vaya a caer. Lo ideal es ponerle la mayor cantidad posible de lo que es el extracto de la semilla. Esto como tal no es el aceite puro, el aceite está contenido dentro de esta mezcla y pues de esa manera va a actuar en el cabello. Lo que hay que tener mucho cuidado es que se revuelva muy bien, que se integre muy bien a lo que es el shampoo para que actúe de manera uniforme. Pues bien amigos, como pueden observar, ya hicimos todos los pasos necesarios para hacer esta mezcla con el shampoo, para enriquecer el shampoo que normalmente utilizamos nosotros en las casas. Lo vamos a ir utilizando, lo vamos a ir preparando, y recuerden que toda esta cáscara que tenemos aquí no la vamos a desperdiciar, la vamos a guardar para hacerla en un siguiente video. Así que si quieren ver esta información, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo del video, también suscribirse al canal, que es muy importante, activando la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un video nuevo. Muy bien amigos, hasta aquí este video y nos vemos hasta la próxima.